Imagínate esto, Europa, invierno, 1914, Primera Guerra Mundial, trincheras, muerte y Navidad. ¡Que viva la Navidad! ¡Hijos de puta! En 1914 se desató la Primera Guerra Mundial, lo que hoy es conocida como la Gran Guerra. Básicamente entre Alemania-Hungría contra Francia-Inglaterra. Bueno, después los dos tenían aliados, imperios y demás. Un evento brutal, una guerra que hasta el momento fue la más brutal y sanguinaria de la historia, llevándose cerca de 20 millones de vidas entre soldados, civiles, niños, mujeres, hombres, mayores y menores. Una guerra que abarcó toda Europa y varios lugares más. Guerra mundial. Y bueno, la guerra no era como en las películas, ¿no? Era estar en una trinchera, tal vez por un año, con los pies congelados, con muertos al lado, con amigos que ya no vuelven, sin entender por qué carajo estás peleando. Hubo momentos que para avanzar 50 metros de tierra, o sea, para ganar 50 metros, había que perder medio palo de soldados. Sin embargo, en medio de todo este infierno, de todo este caos, sucedió algo inédito, algo que nadie esperaba. Estamos el 24 de diciembre, Navidad, la guerra ya tiene más o menos 6 meses, va a durar otros 4 años más, pero pasa algo inédito. En este video te voy a contar una de las historias más épicas y sangrientas del siglo XX, una historia que quedará con nosotros para la eternidad. El 24 de diciembre, en el frente occidental entre Francia y Bélgica, el frente estaba literalmente congelado, las trincheras congeladas, la tierra congelada, y los soldados estaban atrincherados hace meses en las trincheras, que a veces estaban a distancia de 50 metros los alemanes de los ingleses y viceversa. Esos días se combatía menos por el tema del frío, se organizaban, pero esa noche pasó algo muy especial. A mitad de noche se empezaron a escuchar villancicos, cantos en alemán. Na, 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 na. Bueno, en alemán. Y los ingleses no lo podían creer. Entonces los ingleses contestaron con sus cantos también. Lo que terminó en una situación increíble e inesperada. En medio de una guerra estaban, por un lado, los alemanes, por el otro, los ingleses y los aliados, cantando villancicos. Soltaron las armas y desde las trincheras se estaban cantando, como invitándose tal vez a una fraternidad, pero muy suave, porque estamos en medio de una guerra. Aparte de todo, esto no fue una orden que bajó de arriba, pónganse a cantar y bajen las armas. Esto fue espontáneo, fue la gente, fue el humano. En ese momento, los primeros que se animan a salir de la trinchera son los soldados alemanes. Salen un par de soldados alemanes sin armas y con los brazos en alto y cantaban. Los ingleses los vieron de lejos e hicieron lo mismo. Y en ese momento se dio, creo yo, el hecho más épico e icónico de la historia de las guerras y del fútbol que combinan. Los soldados se acercaron y se empezaron a saludar, sin nadie entender de los comandantes y los generales qué estaba pasando, pero ya no se mataban. Esa noche no se mataron. Se acercaron, intercambiaron fotos, intercambiaron cartas de la casa, de las familias, mostrándole a sus familias, hasta botones. Estamos hablando de 1914, para los uniformes. Y también algo de comida. Lo que viene después es increíble. Es uno de los hechos más grandes de la historia del fútbol y de la humanidad y de la guerra que se combinan y culminan en un partido de fútbol. Un partido en donde no se sabe bien si la pelota era un casco, una pelota de tela, de media, o qué carajo. Pero el tema es que se jugó un partido. Y según dicen los datos, lo gana Alemania 3-2, que ya desde ese momento lo tenía, dijo Inglaterra, y no pelearon. Fue increíble. Imagínate que estás en una guerra mundial donde murieron 20 millones de personas. Y en el frente que estaba cerca de Bélgica, se da esto. Insólito. Un soldado inglés, en una carta que se muestra muchos años después, confiesa literalmente y textualmente, lo tengo acá: no pensé que vería algo así en mi vida, jugué un partido contra los alemanes en medio de la guerra y ellos nos ganaron 3-2. Lo que sí es que hay varios testimonios que hablan de un 3-2 alemán. Así que yo me quedo con ese testimonio. Esta tregua, que se llama la tregua de Navidad,
Lamentablemente no duró mucho, porque la guerra duró 4 años más después de ese día. Se dice que duró hasta el 26 en esa zona, o sea, 2 días, y después se volvieron a matar. Yo imagino que entre los tipos que se cambiaron las cartas y fotos y se dieron un abrazo y jugaron al fútbol, 2 días después se volvieron a matar. ¿Qué pasó cuando los altos rangos se enteraron de esto? Imagínate, terrible quilombo. Esto no era una orden diplomática, esto no bajaba de arriba abajo. Esto es algo que surge en el campo de batalla y aparte la guerra en ese momento era una guerra nueva, entre comillas, porque tenía unos meses. Como te decía, dura 4 años más, ¿no? Pero esto no baja de arriba. Esto es algo que surge en el campo de batalla y cuando se enteran arriba, a muchos de esos soldados los cambian de zona, los mandan a otro frente y bueno, y hay muchas sanciones. Imagínate que para los altos rangos no era conveniente que un soldado se dé cuenta que el soldado que está enfrente también es un humano. O sea, no le garpaba a nadie humanizar al rival. El tema que en ese momento no existía TikTok, no existía YouTube, no existía Twitter, no existía nada. Y esto surgió igual. Y hay tan poca gente en el mundo que lo sabe. Imagínate si hubiese pasado hoy, en la guerra de Rusia con Ucrania, ponele, para dar un ejemplo. Estaría en todos lados, lo hablaría todo el mundo. De hecho, puede ser que hasta pare la guerra. Un hecho tan icónico cuando se habla tanto, pero no pasó porque fue en el 1914, a principios de una guerra que siguió bastante tiempo más, pero en un momento el fútbol y la fraternidad pararon una guerra. Eso fue claramente una muestra de que al final somos todos iguales. El tipo que está allá enfrente con un rifle apuntándote es un tipo que tal vez es padre de familia como vos, que le gusta el fútbol como vos, y quedó demostradísimo ahí cuando enemigos salen de las trincheras que estaban regadas de sangre y de sufrimiento y de sudor y de lágrimas, se juntaron, se abrazaron y jugaron un partido de fútbol. Un siglo después siguen habiendo guerras, sigue habiendo quilombo, sigue habiendo mucho odio, polarización. Y en realidad nos olvidamos que el fútbol, como se dice siempre, somos rivales, no enemigos. Ahí quedó más que demostrado. Los colores tiran, pero al fin y al cabo el que está enfrente es una persona. Así que nada, si te gustó este video dale like, comenta. Me encantaría que me digas qué otras historias te gustan. Tengo varias preparadas, las estoy subiendo de a poco porque lo estoy haciendo todo solo, porque es algo que me gusta hacer a mí solo, tranquilo, en mi tiempo libre. Así que nada, te dejo que me comentes, que me des like, que me apoyes, que me sigas. Me gustaría crecer, así que bueno, depende de mi contenido y de sus likes. Nos vemos. Gracias totales.